Antes de iniciar el análisis de un proceso, midiendo su capacidad para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, o crear gráficos de control para analizar su variabilidad a través del tiempo, es necesario asegurar que los métodos y herramientas usadas para inspeccionar, probar, medir, analizar o auditar el proceso o los productos generados proveen información exacta, precisa y confiable. Si un instrumento defectuoso es usado para medir la conformidad de un aspecto crítico para la calidad contra su estándar, los resultados seguramente serán también defectuosos. Determinar las herramientas y métodos usados para evaluar la calidad de la información generada a través de un sistema de medición debe ser considerado desde un principio cuando se evalúe el desempeño de un proceso. La información generada por un proceso de medición siempre muestra variabilidad y las variaciones entre medidas pueden venir únicamente de dos fuentes: variaciones procedentes de las diferencias reales que existen entre diferentes partes o individuos de la población en estudio y variaciones debidas al sistema de medición y a sus procesos asociados, es decir, cómo son tomadas las medidas. Las variaciones debido al proceso de medición pueden ser subdivididas entre las variaciones debidas al operador, como él o los operadores realizan las mediciones, y las variaciones debido al instrumento utilizado para hacer la medición. Por lo tanto, al realizar un análisis del sistema de medición, existen tres componentes a considerar: la variación parte a parte, las variaciones debidas al operador y las variaciones debidas al instrumento de medición. Dentro del análisis del sistema de medición existen dos grandes conceptos: la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad es la variación provocada por el equipo de medición, expresada como desviación estándar. Las medidas son tomadas con el mismo equipo por un mismo operador en un corto lapso de tiempo. El concepto de repetibilidad responde a la pregunta: si repetimos el escenario de medición una y otra vez, ¿qué tan capaz será nuestro instrumento de medición de proveernos el mismo resultado de forma consistente? En la diapositiva tenemos un diagrama que presenta el concepto de repetibilidad. El diagrama de curva normal representa la distribución de la frecuencia de todas las mediciones tomadas mediante un mismo instrumento de medición y mediante un mismo operador. Aunque el escenario sea siempre el mismo, muy probablemente siempre existirán variaciones en los resultados que vayan siendo obtenidos. Bajo el concepto de repetibilidad, toda esa variación se le atribuye directamente al instrumento de medición. Y tenemos el concepto de reproducibilidad. Esta es la variación debido a los operadores, expresada como desviación estándar. Diferentes mediciones son realizadas con el mismo equipo, a la misma pieza, por más de un operador. Entonces, bajo el concepto de reproducibilidad, se contesta a la pregunta: ¿qué tan consistentes son nuestras mediciones si se realizan por diferentes operadores? Aquí tenemos un diagrama que representa el concepto de reproducibilidad. Como podemos observar, aunque las mediciones hayan sido realizadas con el mismo instrumento de medición, a la misma pieza o a la misma característica crítica de la calidad, siempre se tendrán diferencias y variaciones entre diferentes operadores. Por ejemplo, la línea roja representa las mediciones realizadas por el operador 1, la línea amarilla las mediciones realizadas por el operador 2 y la línea negra las mediciones realizadas por el operador 3. Y toda esa variabilidad dentro de nuestro sistema de medición relacionada a diferencias entre personas o entre operadores es lo que designa el concepto de reproducibilidad. Las variaciones asignadas a la repetibilidad se atribuyen a la variación implícita al equipo de medición. Para la reproducibilidad, los factores que influyen son los ajustes en el proceso que se está midiendo, el entrenamiento del operador, su habilidad y conocimiento, la consistencia del método utilizado para tomar las mediciones, etc. Los pasos que debemos de seguir para realizar un análisis del sistema de medición son: en primer lugar, debemos de planear el estudio de detalle,
asegurando que todo el personal involucrado conoce cuál es su objetivo y cómo se llevará a cabo, asegurándose que el personal y el equipo a utilizar se encuentren disponibles para realizar el estudio. En segundo lugar, deben identificarse y seleccionarse las muestras que formarán parte del estudio. Debe de seleccionarse una muestra que cubra todo el espectro de los posibles resultados dentro de las medidas a tomar, es decir, datos máximos, datos mínimos y datos promedio. Luego debemos de crear un formato adecuado para tomar las mediciones del estudio, tomando en cuenta la cantidad de operadores, la muestra seleccionada y la cantidad de pruebas que deben realizarse. Luego debemos de realizar el estudio operador por operador de acuerdo con el formato creado y el número de pruebas a realizarse. Esto puede incluir realizar múltiples pruebas por operador. Luego debemos de completar la información recolectada en los formatos creados anteriormente. Y finalmente realizar los cálculos correspondientes para medir la variabilidad dentro de nuestro proceso proveniente del sistema de medición.